Bienvenidos a este video correspondiente a la asignatura Física 3 de la Universidad Industrial de Santander. En él hablaremos de la importante noción de velocidad en los fenómenos ondulatorios. Comencemos enfatizando que son las propiedades elásticas del medio las responsables de la propagación de la perturbación, es decir, de la transmisión de las ondas, pero el movimiento local del medio no debe confundirse con el movimiento de la onda. Hagamos una analogía con la ola en un estadio. La multitud es la metáfora del medio. Las partículas son las personas. Cada persona se levanta de su asiento y luego se sienta. Cada vecino responde de idéntica manera. Y hay un efecto colectivo que resulta en una onda que se propaga horizontalmente a lo largo del estadio. La distinción entre la velocidad local de las partículas y la velocidad de la onda es muy importante. La velocidad de la onda es la velocidad a la que se transmite la energía que toda onda lleva. Y por razones que veremos más adelante, también se le denomina velocidad de fase. Una pregunta relevante es, ¿qué factores determinan la velocidad de una onda? La respuesta es que es una competencia entre las propiedades elásticas y las propiedades de inercia del medio. En una cuerda, por ejemplo, es intuitivo que si la cuerda está más tensa, cada elemento de la cuerda le avisa, entre comillas, a sus vecinos que se movió, y los vecinos responden, y así se genera la transmisión de la onda. A mayor tensión, mayor velocidad. Por otra parte, mientras la densidad de la cuerda sea mayor, hay una mayor inercia y una menor velocidad. La velocidad v de la onda solo depende de la tensión T de la cuerda y de su densidad lineal, que llamaremos μ. Un sencillo análisis muestra que la única combinación que tienen las unidades correctas es V igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad. Este resultado será confirmado de manera más formal en la sección de ondas en cuerdas. Es muy relevante destacar que la velocidad de la onda en una cuerda no depende de lo amplio o rápido de cómo movamos el extremo. En ondas en la superficie del agua, la velocidad depende fundamentalmente de la profundidad. Las olas en las profundas aguas oceánicas son más veloces que en las cercanías de la costa. Un gas o el aire tienen propiedades elásticas. Ellas transmiten ondas de sonido. Lo que se propaga en este caso son aumentos y disminuciones de la presión promedio. Si la presión es alta, el mecanismo de transmisión es eficiente y la velocidad se incrementa. Si la densidad del gas es grande, las moléculas tienen mayor masa y por tanto más inercia y la velocidad disminuye. En nuestra atmósfera cerca de la superficie de la Tierra, las condiciones son tales que la velocidad del sonido es de alrededor de 340 metros sobre segundo. La velocidad del sonido en el agua o en sólidos rígidos es mucho mayor. De nuevo, es importante hacer énfasis en que la velocidad de las ondas sonoras no depende de lo amplio de la onda, una noción asociada con la intensidad del sonido. Es decir, un trueno y un susurro viajan a la misma velocidad. Tampoco depende de que el sonido sea grave o agudo, una noción asociada con la frecuencia de la onda. El sonido de un contrabajo y el de un violín viajan con idéntica rapidez. Por eso podemos oír armoniosamente todos los instrumentos de una orquesta. Tampoco depende la velocidad del sonido con la velocidad con que se mueva la fuente. Una sirena que salga de una veloz ambulancia viaja a 340 metros sobre segundo, igual que si la ambulancia estuviera en reposo. En cambio, si un observador se mueve respecto del aire, le atribuye al sonido distintas velocidades dependiendo de cómo él se mueve respecto del aire. El movimiento relativo de la fuente y el detector conduce a interesantes fenómenos que estudiaremos oportunamente. Es claro que el valor de la velocidad del sonido solo refleja las condiciones particulares de la atmósfera en nuestro planeta. Las ondas electromagnéticas, en cambio, e incluimos en ellas a la luz visible, a las ondas de radio, microondas ultravioletas, rayos X y gamma, se transmiten en el vacío. Su velocidad está codificada en dos constantes asociadas con fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos. El valor obtenido a partir de estas constantes es alrededor de 300.000 kilómetros sobre segundo. Al igual que las ondas de sonido, su velocidad no depende del movimiento de la fuente. Como no tiene sentido moverse respecto del vacío, una onda electromagnética en el vacío siempre se moverá a esa velocidad,
y representa un límite, la máxima velocidad permitida. La velocidad de la luz es, por consiguiente, una constante fundamental de nuestro universo. Entender esto llevó a Einstein, en 1905, a la teoría especial de la relatividad. En agua o en vidrio u otro medio transparente, la luz se mueve más lentamente por su interacción con el medio. La tecnología actual ha diseñado materiales llamados condensados de Bose-Einstein, en los que la luz viaja a la velocidad insólitamente pequeña de 17 metros sobre segundo. La velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío tampoco depende de la frecuencia, es decir, el color cuando se trata de luz visible, ni de la intensidad o el brillo de la fuente. Por último, las ondas gravitacionales son la transmisión de perturbaciones del propio espacio-tiempo causadas por fenómenos gravitacionales violentos. Su velocidad, la de las ondas gravitacionales, es igual a la velocidad de la luz. Esta vieja predicción de Einstein en 1917 fue confirmada apenas en el 2017, cuando recibimos simultáneamente ondas gravitacionales y ondas electromagnéticas provenientes de la fusión de dos estrellas de neutrones. En resumen, la velocidad a la que se propagan las ondas es expresión del medio en el que lo hacen, del medio en que se transmiten. En la medida en que el medio no cambie, su velocidad tampoco lo hará. Pero si el medio no es homogéneo, pensemos por ejemplo en una cuerda de densidad variable, o en una onda sísmica que atraviesa terrenos heterogéneos de distintas características físicas, o la luz atravesando medios diferentes, entonces la velocidad y la dirección de las ondas cambiarán. Habrá fenómenos de dispersión, ondas que se reflejan y ondas que se refractan. Y la física es mucho más compleja, pero a la vez mucho más interesante.